Mi nombre es Amara y nací en México, aunque mi familia proviene de un pequeño pueblo al norte de la India. Mis padres llegaron a León cuando mi madre estaba embarazada de mí, buscando oportunidades y un lugar donde empezar de cero. Desde niña, conviví con dos mundos completamente distintos. En la escuela hablaba español, pero en casa todo era en hindi. Mis padres insistían en que no olvidara nuestras raíces, aunque yo muchas veces sentía que no encajaba en ningún lado. Crecí rodeada de familias mexicanas, pero ninguna compartía nuestras costumbres. Eso hacía que mis padres se aferraran más a lo que trajeron desde nuestro país. En casa todo tenía un significado tradicional: la comida, la ropa, los colores, las ceremonias religiosas. Mi madre preparaba recetas antiguas y mi papá mantenía un pequeño negocio de especias que traía de la India. Yo usaba vestidos largos y llamativos, que atraían miradas y comentarios en la escuela. No era fácil convivir con el peso de esa identidad. Sentía que cargaba con expectativas que no había elegido. Recuerdo que evitaba los recreos porque sabía que mis compañeras iban a mirarme como si fuera alguien extraño. Con los años las cosas cambiaron un poco. Mis padres comenzaron a permitirme usar ropa más moderna, aunque bajo muchas reglas. Yo agradecía esos pequeños permisos, pero siempre sentía que nunca era suficiente para sentirme libre. Conforme crecí, la presión dentro de mi casa aumentó. El negocio de mis papás empezó a ir mal. Los proveedores subieron precios y algunos clientes dejaron de comprar. Las discusiones en la mesa se volvieron rutina. Yo los escuchaba en silencio desde mi cuarto. Entendía que tenían miedo. Una noche mi papá anunció que un conocido suyo, también originario de India, había ofrecido ayudarnos. En ese momento no imaginé que mi vida entera iba a cambiar. Dijo que esa familia estaba dispuesta a apoyar económicamente, pero a cambio yo debía casarme con su hijo. No supe cómo reaccionar. Sentí que me arrancaban algo que todavía no entendía, pero que sabía que era mío. En nuestra cultura, según mis padres, eso era normal, correcto y honorable. A mí solo me parecía una sentencia. Conocí a mi futuro esposo en una comida organizada en la casa de esa familia. Se llamaba Rajiv. Tenía 30 años y trabajaba en una fábrica textil. Apenas hablamos durante aquella reunión. Me observó con una mirada profunda, pero sin expresión. Yo sentí miedo y resignación al mismo tiempo. Las familias arreglaron todo sin pedirme opinión. Me explicaron que el matrimonio era la única manera de evitar la ruina. Yo tenía 19 años. Acepté porque no me dejaron otra opción. La boda se organizó en muy poco tiempo. Hicieron todo según nuestra tradición, con telas color oro, música y rituales religiosos dirigidos por un sacerdote hindú que vivía en Querétaro. Todos parecían felices excepto yo. No dormí la noche anterior. Pensaba en mi vida escapando de mis manos sin poder hacer nada. Rajiv fue amable, pero distante. Presentaba una cortesía que no alcanzaba para calmar el miedo que yo sentía. Después de la ceremonia, me mudé a un departamento pequeño que él rentaba en Celaya. Los primeros meses fueron silenciosos. Él salía temprano y regresaba tarde. Casi no hablábamos. La mayor parte del tiempo, yo permanecía en la sala revisando la casa, acostumbrándome a un espacio que no sentía mío. Mi madre insistía por teléfono en que fuera paciente, que los matrimonios arreglados siempre comenzaban así. Yo traté de esforzarme, pero en mi interior sabía que no quería esa vida. Con el tiempo, la presión familiar incrementó. Nos exigían tener hijos para fortalecer el vínculo entre ambas familias. Yo no estaba preparada para eso, pero Rajiv decía que era necesario para evitar problemas. Meses después quedé embarazada. Cuando se lo comuniqué, él prometió que no volvería a tocarme si yo no quería, y cumplió su palabra. Fue la primera vez que sentí cierto alivio desde la boda. Durante el embarazo, él trató de apoyarme, aunque seguíamos distantes. Por lo menos me sentía un poco más acompañada. Al nacer nuestra hija, la atención se enfocó en ella.
Por un tiempo las cosas fueron más tranquilas, aunque nunca llegamos a sentirnos pareja. Dormíamos en cuartos distintos y hablábamos solo lo necesario. Con el paso de los años, nuestra convivencia se volvió mecánica. Éramos dos personas compartiendo un espacio por obligación y por el bienestar de nuestra hija. Él era buen padre, responsable y presente, pero entre nosotros no había afecto real. Cuando Rajiv recibió una oferta laboral en Chihuahua, decidió mudarse. Me preguntó si estaba de acuerdo y le dije que sí. La idea de comenzar de nuevo lejos de nuestras familias parecía una oportunidad para respirar. Pensé que podría existir una pequeña esperanza de mejorar la relación, aunque fuera como amigos. La mudanza nos dio cierta libertad. Yo decidí terminar mis estudios y matricularme en una universidad local. Empecé a estudiar psicología. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que algo era mío. Conocí compañeras que también vivían situaciones complicadas. Me sentí comprendida, pero mientras yo avanzaba en mi vida personal, Rajiv empezó a hacer salidas nocturnas semanales. Se iba los viernes y regresaba de madrugada. Yo intentaba ignorarlo, pero en mi interior sentía una inquietud que no podía controlar. Aún así, no tenía el valor de enfrentarlo ni de cuestionarle nada. Conforme el tiempo avanzó, mi angustia creció. Yo no entendía por qué me afectaba tanto, si nunca habíamos tenido una relación real. Empecé a arreglarme distinto, intentando que él me notara, preparando cenas simples en casa cuando podía, pero cada viernes que salía sin explicación, sentía que algo dentro de mí se apagaba. A veces creía ver algo diferente en su mirada, pero nunca era suficiente. Cada viernes que se marchaba sentía que se llevaba algo que yo nunca tuve. Una noche supe que había ido a un restaurante con otra mujer. Yo no quería creerlo, pero el presentimiento era demasiado fuerte. Sentí un vacío profundo que no sabía explicar. Fue entonces cuando empecé a buscar información sobre rituales, amarres y cosas que jamás imaginé considerar. No lo veía como algo malo, sino como la única forma de salvar mi matrimonio, aunque ahora entiendo que ya estaba roto desde el principio. Busqué información en internet durante noches enteras, leyendo testimonios y comentarios de personas que afirmaban haber recuperado a sus parejas mediante rituales secretos. Sentía vergüenza y miedo, pero también una necesidad desesperada de aferrarme a algo que me hiciera sentir menos sola. En uno de esos foros encontré el nombre de una mujer llamada Lorena, que vivía en Ciudad Juárez y, según decían, sabía hacer trabajos espirituales muy poderosos. Estuve a punto de ignorar todo eso, pero la curiosidad y la ansiedad me hicieron enviarle un mensaje. Me respondió en menos de una hora, pidiéndome que la visitara personalmente. La primera vez que fui a su casa, sentí algo extraño apenas crucé la puerta. El lugar era antiguo, con paredes llenas de símbolos que no conocía. Había un olor fuerte a hierbas quemadas y un silencio pesado que me inquietó. Lorena me pidió que le contara mi situación. No sabía por dónde empezar, así que hablé sin detenerme. Le explicó mi matrimonio, la falta de amor, el abandono emocional y el miedo a perderlo para siempre. Ella escuchó en silencio, como si ya supiera lo que iba a decir. Cuando terminé, me dijo que era posible hacer algo para cambiar mis circunstancias, pero que debía estar completamente segura. Me pidió una fotografía de los tres, una prenda usada de Rajiv y algo personal mío. También debía llevar una vela roja y pétalos frescos. No hice preguntas, solo obedecí. Cuando volví con todo, me indicó que me mantuviera en silencio mientras preparaba el ritual. Encendió la vela y empezó a mover el humo de unas hierbas alrededor de mi rostro, como si quisiera cubrirme con él. Me dijo que cerrara los ojos y repitiera una frase que no recuerdo palabra por palabra, pero que hablaba de unión, deseo y destino. Sentí un mareo leve, como si el aire se volviera denso. Cuando terminó, me aseguró que los cambios podían tardar días en manifestarse.
pero que serían evidentes. Los primeros días no pasó nada. Rajiv seguía siendo el mismo. Se iba los viernes. Hablaba poco y evitaba estar en casa cuando no era necesario. Yo observaba cada gesto, cada mirada, buscando alguna señal. Fue a la segunda semana cuando noté algo distinto. Comenzó a pasar más tiempo con nuestra hija. Al volver del trabajo se quedaba en la sala en lugar de encerrarse en su cuarto. Me preguntaba cómo me había ido en la universidad, aunque sus palabras eran pocas. No sabía si alegrarme o si asustarme, porque algo en su manera de mirar parecía cambiado. Una noche se sentó a mi lado mientras cenábamos. Sentí algo que no había sentido antes, como si ahora fuera consciente de mi presencia. Después de tantos años, esa cercanía parecía irreal. Empezó a hablarme de sus preocupaciones y de cosas que nunca había compartido. Yo no podía dejar de pensar en el ritual. Parte de mí quería creer que todo era natural, pero la sospecha siempre estaba ahí. Con el paso de los días comenzó a ocurrir algo más profundo. Rajiv dejó sus salidas nocturnas. Los viernes ya no se iba. Se quedaba en casa con nosotras. Empezó a mostrar un afecto que jamás había conocido de su parte. Yo sentía que por fin estaba logrando lo que tanto deseé. Las noches se volvieron distintas, llenas de una cercanía que jamás habíamos tenido. Yo me convencía de que ese cambio era amor verdadero. Pero mientras nuestra relación parecía mejorar, la atmósfera de la casa se volvió extraña. La temperatura en las noches bajaba sin explicación, incluso cuando el clima era templado. A veces escuchaba ruidos en el pasillo cuando todos dormían. Un par de veces encontré objetos fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido mientras estábamos ausentes. Pensé que quizá estaba imaginando cosas, que el estrés me hacía sentir paranoica, pero los eventos empezaron a volverse más evidentes. Una madrugada desperté de golpe al escuchar pasos en la sala. Salí de mi cuarto pensando que tal vez Rajiv se había levantado a beber agua. Cuando llegué, encontré la mesa llena de pétalos secos, como si alguien los hubiera acomodado sin prisa. No había viento ni ventanas abiertas. Regresé temblando a la cama y no pude dormir más. No quise contarle a Rajiv. No sabía cómo explicarlo sin que pensara que estaba perdiendo la razón. Los días siguientes fueron inquietantes. Las luces parpadeaban sin motivo. Se escuchaban golpes suaves en la pared cuando nadie las tocaba. Nuestra hija decía que no quería dormir sola porque decía que veía a una señora vestida de negro parada junto a su cama. Yo intenté tranquilizarla, aunque por dentro sentía un miedo creciente. Una noche, después de acostarla, escuché un susurro en mi oído. No pude distinguir palabras, solo el tono. Nunca había sentido tanto terror en mi vida. Empecé a conectarlo todo con el ritual. Recordé las advertencias que mis padres hacían cuando hablaban de cosas prohibidas, de energías que no debían tocarse. Me di cuenta de que había cruzado una línea peligrosa, pero ya era demasiado tarde. Entre más afecto parecía mostrar Rajiv, más fuertes se volvían las manifestaciones. Una madrugada desperté sin poder moverme, con una presión en el pecho. Sentí una presencia al pie de la cama. No pude hablar ni gritar. Vi una sombra oscura, alta, inmóvil. Cuando logré moverme, desapareció. Rajiv dormía profundamente, como si nada hubiera ocurrido. Esa fue la noche en que supe que algo había entrado en nuestra casa y no pensaba irse fácilmente. Con el paso de las semanas, la situación se volvió insoportable. Yo trataba de comportarme con normalidad frente a nuestra hija, pero por dentro me consumía el miedo. Cada sombra, cada ruido y cada silencio profundo me hacía sentir observada. Dejé de dormir bien. Pasaba las noches revisando cada rincón del departamento, como si eso fuera a detener algo que no podía ver. Rajiv notó mi ansiedad, pero yo no podía decirle la verdad. No sabía cómo explicarle que lo que estaba sucediendo podría ser consecuencia de mis acciones. En clase me costaba concentrarme. Mis amigas me preguntaban si todo estaba bien,
pero no tenía fuerzas para contarles lo que en realidad pasaba. Había algo oscuro creciendo dentro de nuestra casa, algo que no sabía cómo contener. Cada vez que escuchaba pasos, suspiros o golpes, sentía como si esa presencia quisiera hacerse más fuerte. No era algo constante, pero cuando se manifestaba, era imposible ignorarlo. Yo sabía que no era mi imaginación. Una noche, mientras lavaba los platos, vi por el rabillo del ojo una figura parada detrás de mí. No escuché pasos ni movimiento. Cuando volteé no había nada, pero la sensación de ser observada fue tan clara que tuve que sentarme. Me temblaban las manos. Empecé a cuestionar si estaba perdiendo la razón. Sabía que el cambio en Rajiv no podía ser natural. Algo dentro de él parecía diferente, como si una parte desconocida se hubiera despertado de repente. Una tarde escuché ruidos fuertes en el cuarto de mi hija. Corrí pensando que se había caído algo. Cuando abrí la puerta, encontré todos sus juguetes tirados en el suelo. Ella estaba sentada en la cama, con la mirada fija hacia la esquina. No respondió cuando le hablé. Cuando intenté abrazarla, me dijo que la señora estaba enojada porque ya no quería jugar con ella. Sentí un escalofrío tan profundo que apenas pude sostenerla. No sabía qué hacer. No podía protegerla de algo que no entendía. Esa misma semana encontré las puertas del closet abiertas, aunque siempre las cerraba antes de dormir. Las luces seguían fallando y los objetos aparecían en lugares donde nadie los había puesto. Cada noche la presencia se hacía más evidente, como si estuviera esperando algo. Pensé en hablar con Rajiv, pero me aterraba su reacción. No sabía si me iba a creer o si iba a pensar que estaba enferma. Yo misma ya no entendía qué estaba ocurriendo. Una madrugada, mientras intentaba descansar, escuché un golpe tan fuerte que pensé que alguien había entrado a la casa. Salí corriendo hacia la sala y encontré el cuadro familiar que estaba colgado en la pared tirado en el suelo, con el vidrio roto. Nadie más estaba despierto. Eso fue lo que finalmente me hizo buscar ayuda. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí regresar con Lorena, aunque sentía una mezcla de miedo y vergüenza. Cuando llegué, ella me observó sin sorpresa, como si hubiera esperado mi visita. Le expliqué, con palabras entrecortadas, todo lo que estaba pasando. No le pedí explicaciones, solo quería saber cómo detenerlo. Lorena me dijo que ese tipo de rituales abrían puertas que no podían cerrarse fácilmente. Me aseguró que ese vínculo no solo había despertado sentimientos en Rajiv, sino que también había atraído algo más hacia nosotros. Me dijo que la presencia no era humana, que se alimentaba del ambiente emocional de la casa. Yo sabía que algo grave estaba sucediendo, pero escuchar sus palabras confirmarlo fue devastador. Me explicó que había formas de revertir lo que se había hecho, pero que el proceso sería peligroso. Me pidió objetos más personales y específicos, pero también me advirtió que el resultado no garantizaba que la presencia se iría, solo podía debilitarla. No sabía qué elegir. Si no hacía nada, la situación empeoraría. Si intentaba revertirlo, podría perderlo todo. Pasé varios días en silencio, intentando pensar con claridad, pero mientras buscaba una respuesta, los fenómenos paranormales aumentaron. En las noches, la presión sobre el aire era tan fuerte que parecía imposible respirar. Había momentos en los que la casa se quedaba completamente en silencio, como si todo se detuviera. Una madrugada escuché claramente cómo alguien susurró mi nombre justo al lado de mi oído. Me paralicé. Ni siquiera pude levantarme de la cama. Fue en ese punto donde comprendí que lo que fuera que había entrado a nuestra vida no iba a detenerse. Cada día se sentía más presente, más agresivo. Yo temía por mi hija, temía por mí, y sabía que Rajiv, aunque se mostrara afectuoso, también empezaba a percibir algo extraño. Había noches en las que se despertaba sobresaltado, diciendo que había sentido a alguien acercarse a su cama. Aunque no lo dijera con claridad,
Yo sabía que él también tenía miedo. Cuando me di cuenta de que ya no podía sostener más esa carga sola, decidí decirle la verdad. No fue fácil. Le confesé que había realizado un ritual para intentar que nuestra relación funcionara. Al principio él no reaccionó. Se quedó en silencio, tratando de procesar lo que escuchaba. Yo no sabía si hacer contacto visual o bajar la mirada. Cuando por fin habló, lo hizo con una calma que me sorprendió. Me dijo que eso explicaba muchas cosas. A partir de ese día, el ambiente en casa se volvió todavía más tenso. Aunque Rajiv trataba de actuar como si nada pasara, la distancia entre nosotros regresó. Yo sabía que lo había perdido de nuevo, aunque esta vez de una manera distinta. La presencia en la casa parecía crecer con cada silencio entre nosotros. Él evitaba quedarse despierto hasta tarde. Dejaba las luces encendidas. Se encerraba más tiempo en su cuarto. La unión que creía haber recuperado se deshizo frente a mis ojos. Fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás. Rajiv decidió buscar ayuda. No quiso hacerlo de manera directa, pero lo noté cuando comenzó a preguntar discretamente por algún sacerdote que atendiera casos relacionados con actividad espiritual. Finalmente encontró uno recomendado por un compañero de trabajo. Cuando llegó a nuestra casa por primera vez, caminó por los cuartos sin decir nada. Después se detuvo en la sala. Cerró los ojos unos segundos y dijo que había algo oscuro en el ambiente. No me atrevía a hacer preguntas. Él solo pidió agua bendita, una vela blanca y que nadie interrumpiera el proceso. Cuando inició la bendición, la temperatura del departamento bajó de inmediato. Las luces parpadearon y se escucharon ruidos secos en la cocina. Nuestro sacerdote caminaba habitación por habitación, murmurando oraciones mientras dejaba caer gotas de agua bendita en cada esquina. El aire se volvió pesado. Llegó un momento en el que la puerta del baño se cerró de golpe, sin que hubiera corriente de aire. Yo sentí que algo nos observaba desde algún punto que no podíamos ver. Cuando terminó, nos dijo que la presencia no aceptaría ser expulsada fácilmente. Agregó que lo mejor era buscar la manera de deshacer la causa original del problema. Esas palabras se me quedaron grabadas. Rajiv no insistió en obtener explicaciones. Ya no había espacio para discutir. Ni él ni yo dormimos esa noche. La casa parecía tranquila, pero no se sentía vacía. Cuando dejamos a nuestra hija en la escuela la mañana siguiente, él me pidió que buscara nuevamente a Lorena. No fue una orden, pero entendí que no había opción. Esa tarde volví a tocar la puerta de la casa donde todo comenzó. Lorena me recibió de manera distinta a la primera vez. Se le veía cansada, pero también distante. Me escuchó en silencio mientras le contaba lo que había ocurrido. Luego me explicó que lo que estaba sucediendo era consecuencia del vínculo que se había creado con el ritual. Dijo que era necesario romperlo por completo. Me advirtió que eso podía tener efectos inesperados, tanto espirituales como emocionales. No sabía qué esperar. Tenía miedo, pero era mi única salida. El ritual se realizó esa misma noche, con Rajiv presente. Lorena nos pidió que no habláramos y que no intentáramos acercarnos a ella mientras trabajaba. Colocó velas negras alrededor de un círculo, preparó hierbas y acomodó los objetos personales que le habíamos llevado. Encendió las velas y comenzó a hacer movimientos lentos con las manos, como si apartara algo invisible. Yo sentía un nudo en el estómago. El silencio en la casa era tan intenso que podía escuchar mis propios latidos. A mitad del ritual, de pronto escuchamos un golpe dentro del cuarto de mi hija. Las luces parpadearon y las velas empezaron a apagarse una por una. Sentí que alguien respiraba junto a mí. No podía ver nada, pero había una presencia allí, demasiado cerca. No sabía si llorar o salir corriendo. Era como si algo nos rodeara esperando que alguien cometiera un error. Lorena continuó hasta que finalmente el ambiente se tranquilizó. Cuando terminó, dijo que el vínculo estaba roto, pero también nos advirtió que eso no significaba que la presencia fuera a desaparecer por completo.
Los días siguientes se sintieron extraños. La casa parecía más ligera, pero la relación entre Rajiv y yo estaba completamente deteriorada. Él decidió irse temporalmente a casa de un familiar en Hermosillo, llevando a nuestra hija. Me dijo que necesitaba dejarme tiempo para pensar y para que la casa se estabilizara. No discutí. No tenía fuerzas. Me quedé sola por primera vez desde que me casé. El departamento, que antes se sentía pequeño y lleno, ahora parecía inmenso y silencioso. Durante las primeras noches dormí muy poco. A veces escuchaba ruidos suaves, como pasos en el pasillo o puertas que se movían sin razón, pero la actividad ya no era constante ni agresiva. Seguía habiendo algo en la casa, aunque parecía más débil. Me mantuve ocupada estudiando y tratando de ordenar mi mente. Empecé terapia en la universidad. La psicóloga me ayudó a entender que había intentado llenar vacíos que no sabía que existían en mí. Fue un proceso lento. Rajiv regresó unas semanas después para recoger sus cosas. Antes de hacerlo, me dijo que siempre estaría agradecido por haber formado una familia juntos, pero que continuar de esa manera no era posible para ninguno de los dos. Acepté sin discutir. Él se fue con nuestra hija y yo me quedé en silencio frente a la puerta cerrada. Sentí que todo lo que había construido se había ido al mismo tiempo. El departamento, aunque ahora tranquilo, seguía guardando algo. A veces, en la madrugada, un frío inexplicable recorría el pasillo. Había noches donde sentía la mirada de alguien desde un rincón donde no había nadie. La psicóloga decía que era parte del trauma, que la mente guardaba recuerdos en forma de sensaciones. Yo quería creer eso, pero había momentos en los que no parecía solo un recuerdo. Una noche, mientras escribía un trabajo para la universidad, escuché claramente cómo alguien murmuró cerca de mí. Era un susurro suave, casi imperceptible, pero real. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Apagué las luces y traté de dormir, aunque tardé horas. Aprendí a convivir con lo que quedó. Mi vida siguió, aunque nunca volvió a ser como antes. La presencia no desapareció definitivamente, se mantiene al margen, como si esperara un momento para hacerse notar. A veces, cuando cierro los ojos, siento que algo se mueve en la oscuridad. No intento buscarlo, no quiero volver a cometer errores. Hasta el día de hoy, cada vez que la casa queda completamente en silencio, escucho un murmullo lejano, como si alguien quisiera recordar que sigue aquí, esperando, atento, paciente. Y aunque trato de ignorarlo, sé que no se ha ido, porque, de alguna forma que no logro entender, todo esto aún no termina.